Bien, una vez más quiero darle la cordial bienvenida a Daniela Martínez, viceministra del MIBIOT, con quien vamos a conversar en el día de hoy de esas soluciones habitacionales. Importante, antes de pues darle la cordial bienvenida una vez más, es conocer precisamente en este periodo de 4 años y de cara a las necesidades que hay de viviendas, cuántas se han logrado, viceministra, entregar a la fecha. Bienvenida y buena tarde. Buenas tardes, gracias por el espacio. En efecto, en estos 48 meses de gestión, el Ministerio de Vivienda, así como el equipo del presidente Cortizo, no ha parado de trabajar para llegar a aquellas personas más necesitadas del país. A pesar de la pandemia, hemos venido realizando un trabajo de la mano de las personas. Y en el caso del Ministerio de Vivienda, nosotros hasta la fecha de julio de 2019 hemos entregado 5.384 viviendas, beneficiando a más de 18.000 familias de la República de Panamá, con programas como mejoras habitacionales, son casas o viviendas construidas por nuestras cuadrillas de la Dirección de Mejoramiento Habitacional. Así también hemos implementado el programa de Plan Progreso, que no es solamente la construcción de la casa, sino también tiene ese componente de emprendimiento. Se realizó mediante la firma de un convenio con el MIBIOT y AMPIME, y también el INADE, para que precisamente a la hora de entregar una casa a aquellas familias que tenían eh, esas ganas de poder emprender o poder tener su propio negocio desde su casa, pudieran aplicar al capital semilla, y así hemos logrado pues avanzar en diferentes provincias de Panamá, entregándoles la casa y entregándoles esos 2.000 balboas no reembolsables para que familias humildes puedan tener dentro de sus casas, llámese una barrotería, un salón de belleza, una venta de dulces. Y es un programa muy bonito que sobre todo ayuda a muchas familias en estos tiempos de pandemia, que muchos tuvieron que reinventarse. Así que son programas que nosotros hemos llevado a nivel nacional, así también como el programa que tenemos de la Dirección de Asentamientos Informales, que es de mensura y legalización de tierras. Hemos beneficiado a más de 3.600 personas, haciendo esa justicia social de personas que viven por más de 20 años en comunidades, ya sea tanto privadas como del Estado. Son tratamientos distintos, pero hemos logrado por lo menos asegurarle con ese certificado, con ese título de propiedad a las personas que esas tierras van a ser o ya son de ellas. Entonces tenemos programas que hemos impactado a nivel nacional, por ejemplo, proyectos que hemos entregado aquí en la provincia de Panamá, en el corregimiento de Curundú. El año pasado, en agosto, entregamos 72 soluciones habitacionales en el sector que se conoce como Amanecer, donde las familias residían sobre aguas servidas, y pudimos darle ese cambio de vida a muchas personas y niños ancianos que residían en el lugar. Todavía quedan personas pendientes en este estado, pero hemos venido trabajando poco a poco, dándoles ese subsidio de vivienda para que puedan alquilar en otro lado mientras avanzamos con otros proyectos. Asimismo, entregamos los primeros 48 apartamentos ahí mismo en el corregimiento de Curundú, en lo que se conoce como Brooklyncito, y actualmente ese proyecto también está siendo ejecutado. Próximamente vamos a estar entregando 50 apartamentos más. Es un proyecto, sí, que viene licitado desde la administración pasada, pero esta administración responsablemente le ha dado continuidad no solamente a este proyecto, a muchos proyectos más a nivel nacional que estaban abandonados y que ya tenían un avance considerable, y que obviamente detrás de esos proyectos hay personas esperando. Así es el caso de, por ejemplo, Lomas de Mastranto, un proyecto licitado en el 2011, que en esta administración rescatamos porque estaba totalmente abandonado con más de 200 casas. Hemos logrado llegar a acuerdos con el contratista para que continúe con la ejecución de las casas y podamos por fin entregar estas viviendas. Nosotros en De abril, estas 5.000, permítame, viceministra, de estas 5.300 viviendas de las cuales usted señala se han podido entregar, me gustaría que nos hablara de las condiciones o cuáles son los requisitos exigidos para que estas personas con ese derecho a tener una vivienda puedan haber aplicado, puedan haber obtenido, porque
a ver, decir 5.300 viviendas entregadas, sí, perfecto, pero hablemos paso a paso cuál ha sido el procedimiento, si las mismas son gratuitas, si las mismas hay que pagarlas, cuál es el costo, cuáles son las mismas condiciones de esas viviendas a las cuales han podido acceder estas 5.300 personas, porque asumo yo que 5.300 viviendas impacta a 5.300 personas. ¿Eso es correcto o eso se duplica? No, se duplica, 5.384 son casas o viviendas Uh -huh, entregadas. Sin embargo, por casa estamos haciendo un cálculo de aproximadamente 3.5 personas que habitan en ella, porque obviamente va a variar, depende de las familias, familias grandes, 5 o 6 personas, uh familias -huh. pequeñas, 2 3 personas, así que va a variar. Asimismo, también hacemos el conteo de los lotes entregados, que es lo mismo, no contamos, o sea, decimos siempre la cantidad exacta de lotes entregados, pero la cantidad de personas es diferente y va a ser mucho Ok, mayor. y más o menos cuántas personas se han impactado con la entrega de 5.300 viviendas. Hasta julio, desde el julio 2019 hasta la fecha, 18.000 personas han Uh sido -huh. beneficiadas por los diferentes proyectos y programas que tiene el Ministerio de Vivienda. Importante la pregunta que me hizo hace un rato, que cuáles son los requisitos para que las personas puedan aplicar y si las casas son gratis. Así como mencioné, estos programas del Ministerio de Vivienda son dirigidos para las personas de escasos recursos, entiéndase pobreza, pobreza extrema, discapacidad. Siempre mencionamos casos prioritarios y para nosotros casos prioritarios son esos tres que mencioné, esas primeras tres calificaciones, porque obviamente todos los días recibimos diferentes notas y solicitudes de personas que quieren una casa, pero no todo el que levante la mano va a ser beneficiario de una casa del Ministerio de Vivienda. Claro, por eso es importante el procedimiento, los requisitos que las personas tienen que cumplir para ser acreedores a recibir esta respuesta de vivienda y sobre todo que nos hable también de las áreas en donde ustedes han focalizado y dirigido estos programas. Sí, bueno, importante primer requisito para cualquier beneficio del Ministerio de Vivienda es no tener una propiedad inscrita en registro público. Para nosotros, ese es siempre el primer requisito. Si la persona tiene otra vivienda en otro lado, automáticamente queda descartado para cualquier beneficio porque se entiende que es para personas que están necesitando su primera vivienda, no para personas que quieren una vivienda en todos lados. Entonces ese es el primer requisito. Segundo requisito importante, tener un cuadro familiar, que sean una familia. Nosotros solamente beneficiamos a personas solas cuando son excepciones. Por ejemplo, si una persona con discapacidad, un adulto mayor que requiere realmente una casa, esos casos son analizados aparte, pero usualmente beneficiamos es a personas con cuadro familiar. Y dos, verificamos el ingreso familiar. Nosotros, para cualquier caso de beneficio en el ministerio, siempre que recibimos una nota, la enviamos a Desarrollo Social para que las trabajadoras sociales hagan el informe social y certifiquen lo que las personas mencionan en las notas. No tengo suficiente ingreso para aplicar una casa, o sea, todo eso se verifica para constatar que la persona no le sobrepasa, por ejemplo, un salario de 1.200 balboas. ¿Cuál sería el Entonces, ingreso familiar aproximadamente requerido? un límite de 1.200 balboas, pero obviamente esto se evalúa con las trabajadoras sociales porque no es lo mismo una Uh -huh. familia de 5 personas que tenga $1.200 a una familia de 10 miembros que ganen o que el ingreso total sea $1.200. Entonces se evalúa por caso, pero siempre se tiene como ese límite que no sobrepase los $1.000, 1.200 balboas. Entonces, ese sería uno de los principales requisitos para ser beneficiarios de cualquier programa o proyecto del MIBIOT. Por ¿Cuál es el ejemplo, costo de cada vivienda? El costo de cada vivienda y las áreas que ustedes han focalizado todos estos programas. estas casas de los proyectos que conocíamos como Techo de Esperanza, que son casas que se construyen en el lote de la persona. O sea, la persona para ser beneficiario de esos programas, de este programa en específico, Techo de Esperanza, que ahora lo cambiamos con Plan Progreso, que tiene el componente de emprendimiento y las casas son más grandes, es necesario que la persona tenga su lote.
Si la persona no tiene lote, obviamente se nos complica más. Esos programas se los construimos, las casas se los construimos gratis si la persona tiene su lote, no tiene que pagar. Sin embargo, los proyectos de inversión, llámese inversión, por ejemplo, urbanizaciones, como Altos de los Lagos, que está en la provincia de Colón, que está la fase 1, que fue terminada de entregar en esta administración, y actualmente estamos construyendo la fase 2, que consta de 2.040 apartamentos. Asimismo, Ciudad Esperanza, que está en la provincia de Panamá Oeste, son más de 2.000 apartamentos también, o las casas que terminamos de entregar en Changuinola, 486 casas, que son urbanizaciones, que son proyectos de apartamentos. Esas casas se tienen o apartamentos se tienen que pagar ante el banco hipotecario. Nosotros lo que hacemos es igual seleccionar a las familias que cumplan con los requisitos, pero tiene un costo obviamente de aproximadamente 35.000, va a depender del costo total del proyecto. Para eso se hace un libro de costo y un análisis de ingeniería y presupuesto, y pasa entonces a administrarlo el banco hipotecario, y las personas obviamente deben pagar al banco hipotecario. Asimismo, el tema de los lotes. Cuando nosotros, por ejemplo... Al día de hoy, viceministra, porque quiero aprovechar el tiempo a su máxima expresión, ¿qué pasa con esas personas que, a sabienda que tienen que hacer y responder de un pago ante el banco hipotecario, dejan de pagar por razones varias? ¿Qué sucede en ese escenario? Bueno, siempre y cuando esté justificado, por ejemplo, que la persona ha perdido el trabajo, yo creo que el banco hipotecario es y ha sido bastante flexible en ese sentido, tratando de que las personas no pierdan su vivienda. Así que ellos han sido flexibles en el tema de arreglos de pagos. Sin embargo, hay que reconocer que el banco hipotecario ha tenido muchos problemas en temas de cobro, que realmente en esta administración han logrado bastante el tema de recaudación, pero siguen teniendo problemas. Regularizarse. Sí, siguen teniendo problemas en cobrar, porque hay proyectos habitacionales que llegan y simplemente le salen un machete o le salen Sí, amenazándolo de que no van a pagar, y ya obviamente eso entra en un tema legal, bien, Siempre y cuando esté bien. justificado, el banco hipotecario ha sido flexible. El tamaño de las casas, y vuelvo a preguntarle, las áreas en donde mayormente se han ustedes focalizado en dar respuestas habitacionales. Sí, importante. Nosotros siempre, bueno, en esta administración del presidente Cortizo, tenemos la ley del Plan Colmena, que esa ley incluye beneficiar a los 300 corregimientos más vulnerables de todo el país. Corregimientos eh, con nombre y apellido lo menciona la ley. O sea, ¿cuáles son esos corregimientos? Nosotros nos hemos enfocado, por ejemplo, y eso incluye de todas las provincias: Bocas del Toro, Veraguas, comarcas Novebuglé también, provincia de Panamá, y corregimientos específicos, y nos hemos centrado en esos corregimientos que ya, según nos indica estudios del MIDES, son los corregimientos más pobres. Así que tenemos estos programas a nivel nacional en todas las provincias, en los diferentes corregimientos, para poder llegar a esas familias. Como lo mencioné, para nosotros soluciones habitacionales no es solamente una casa, es también solucionar el tema de legalización a muchas familias, y donde no hemos podido nosotros quizás impactar con alguna estructura de vivienda, hemos podido nosotros impactar con entregarle ese certificado de propiedad o ese título de propiedad a cientos y cientos de familias. Creo que ese es uno de los principales motivos por los que la familia pelean por tener y asegurar su pedazo de tierra, porque de nada vale que hayan construido una estructura si la tierra no está a nombre de ellos mismos. Entonces también nos hemos metido bastante en ese tema de legalización. Importante aclarar que cuando son terrenos del Estado, llámese banco hipotecario, llámese ANATI, es mucho más fácil legalizarlos. Sin embargo, tenemos casos, por ejemplo, de comunidades de larga data, es decir, que tienen 25 o 30 años viviendo en un lugar, y que el Estado ha tenido que intervenir para expropiar y darle respuesta a esa familia. Pero nosotros no legalizamos invasiones, eso es importante aclararlo, aclarar el tema de los términos. No legalizamos invasiones, legalizamos comunidades de larga data, es decir, que tengan más de 20, 25 años.
Ahora bien, usted señaló que si la persona tiene, dentro de los programas que ustedes han venido desarrollando, si la persona tiene su lote propio, ustedes le construyen esa vivienda gratis. Si Ujú. ese lote es un lote grande, no importa el tamaño, ustedes le construyen una casa. ¿De qué tamaño? ¿Del tamaño del lote? No. La casa, por lo general, es de 40,93 metros cuadrados. Si ya hay algún miembro con algún tipo de discapacidad, obviamente llega a los 41, casi 42 metros cuadrados por el tema de los accesos. El baño también debe ser más grande, pero las medidas siempre van a ser estándar. De hecho, con el plan Progreso, las casas son más grandes porque es otro modelo que nosotros utilizamos y tiene ¿De la cuánto opción metraje plan progreso? 47 metros cuadrados y puede crecer hasta 67 metros cuadrados porque se le da la opción y se le deja el espacio para crecer hasta una tercera recámara. Por eso le pusimos el nombre de Plan Progreso, por el tema de emprendimiento y porque también las personas se involucran en agrandar su casa. No se la cerramos totalmente el cuarto de atrás, sino que le dejamos ese espacio, prácticamente 2 paredes más y cierran la tercera recámara. Y estas Es viviendas de 41 metros cuadrados, viceministra, ¿con cuántas recámaras cuenta? con 2 recámaras, las de 40, todas las que entregamos, las entregamos de 40 metros cuadrados, 40,93 metros cuadrados, 2 recámaras, sala, comedor, cocina y un solo baño. Por ejemplo, si la familia es muy, muy grande, que hemos tenido casos de Ujú. familias muy extensas, sobre todo en la provincia de Bocas del Toro, entonces ya se le podría hacer un tercer cuarto, pero por lo regular siempre, siempre tratamos de entregarla con 2 cuartos y ya la opción de que la persona pueda construir y seguir creciendo hacia atrás. Pero Sí, es siempre que, mantenemos las medidas estándar. claro, es que me llamó la atención cuando usted señaló que se han encontrado con casos de familia conformadas por 5 o 10 personas, pero ¿cómo puede caber una familia de 5 personas en una vivienda de 41 metros cuadrados con 2 recámaras? ¿Cómo le Siempre se hacen hacen? en secciones, siempre se hacen en secciones, como mencioné, por lo regular las entregamos de 2 recámaras, pero sí hemos tenido casos que han tenido que ser obviamente de 3 recámaras. Asimismo, como hemos Mm, entregado también casas hasta de 1 recámara, porque como mencioné, estos programas van dirigidos para familias, personas que tengan un ujú. cuadro familiar. No buscamos beneficiar a gente sola o una persona de 18 años, pero sí hay Ujú. excepciones. Hemos entregado casas de 1 recámara cuando tenemos un caso de una persona con discapacidad, por ejemplo, creo que una vez fue en Herrera, que lo tuvimos que construir, y era una sola persona, no le íbamos a hacer 2 cuartos y solamente vivía una sola persona, o de adultos mayores también nos ha tocado entregar casas de una sola recámara, porque vive una sola persona. O sea, son excepciones que tenemos. Me gustaría que nos conversara acerca de los otros programas que existen y la factibilidad que también tienen las personas para acceder a los mismos y sobre todo esa espera. Se habla mucho de burocracia en cuanto a requisitos para acceder a eh, a ciertos programas, no solamente del MIBIOT, sino a otras instituciones. Y me gustaría pues que nos explicara ampliamente qué debe hacer una persona, cuán impactante han sido estos programas como el Plan Progreso y otros de los cuales quiero que me converse, pero su respuesta después de la pausa. Vámonos a una pausa, son las 3:30 de la tarde y al volver seguimos conversando con la viceministra Daniela Martínez, viceministra del MIBIOT. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos, amigos que nos escuchan, y tal y como lo dijimos antes de irnos a la pausa comercial, estamos conversando con la licenciada Daniela Martínez. Ella es viceministra del MIBIOT. Antes de irnos a la pausa le preguntábamos acerca de el contenido de cada plan, de cada proyecto que nos ha venido comentando, por ejemplo, el Plan Progreso, el de mejoramiento habitacional, y sobre todo conocer el impacto que han tenido cada uno de estos programas. Y por qué no hacer ese balance de lo amigable que han resultado, porque se habla mucho de burocracia, y si quisiéramos que nos aclarara el tiempo que les demora o le tarda a cada persona acceder a cada uno de estos programas una vez hagan todos o cumplan con todos los requisitos que se deben seguir. Sí, mira, es importante, como mencionaba anteriormente, nosotros en el ministerio, no solamente en la sede de Panamá, sino en las regionales, porque tenemos oficinas en todas las provincias, recibimos todos los días diferentes solicitudes de personas que piden que se les construya alguna casa. Para nosotros se nos facilita cuando, por ejemplo, ya las personas cuentan con terreno. Es decir, que nosotros podemos atender esa solicitud haciéndole una visita social, que es lo primero que mencioné. Se le hace una visita social. O sea, si se determina que la persona en la nota tiene la necesidad de adjuntar la documentación indicada, por ejemplo, en estos días recibí un caso de una persona que mencionaba que era una madre soltera, que tenía 6 hijos y que 2 de sus hijos tenían problemas de enfermedades, uno con discapacidad. Obviamente esos casos saltan de una vez a decir, Claro. Son prioridad. Si tengo otro, claro que los vamos a atender, pero hay casos que son de prioridad. Entonces, estos casos lo que hacemos es pasarlo inmediatamente a la Oficina de Desarrollo Social. Obviamente no tenemos el personal suficiente para atender tantos casos, así que eso va según programación de las visitas que tengamos ya anteriormente. Pero lo primero es eso, evaluarlo con la trabajadora social y certificar que lo que la persona dijo en la nota en efecto sea la realidad. Si esa persona en la nota, por ejemplo, menciona que tiene un terreno y tiene el tema de los hijos con discapacidad, nosotros podemos coordinar con las cuadrillas de la Dirección de Mejoramiento Habitacional para que comencemos a hacer una casa. Obviamente esto depende de la programación, así como mencioné, las trabajadoras sociales, las cuadrillas, tenemos personal limitado por provincia y en Panamá, pero siempre lo tenemos presente. Si, por ejemplo, esta misma persona dice, es que no tengo ningún terreno y no realmente estoy aspirando a que me adjudiquen alguna vivienda, ya eso se complica un poco más porque, por ejemplo, nosotros no tenemos programa o no tenemos proyectos en la ciudad de Panamá que podamos decir un ciudad de esperanza, que son apartamentos para asignar inmediatamente. No lo tenemos en Panamá. Entonces, por lo general, nosotros les ofrecemos Ciudad Esperanza, que es en el distrito de Arraiján, y muchas personas dicen, bueno, obviamente yo tengo una necesidad de vivienda, lo acepto. Increíblemente hay otras personas que dicen, no lo acepto porque me queda muy lejos, o Así porque es. tengo que llevar al niño al hospital. O sea, todo eso es entendible, pero siempre se complica algo. O sea, si la persona tiene el terreno, se le puede atender, siempre y cuando esté dentro de la programación, pero nos pasa que, por ejemplo, nos salen casos de Panamá y tenemos en Arraiján, y pues no muchas personas lo van a aceptar. Igual nos pasa en la provincia, en las provincias, en todas las provincias no tenemos proyectos que son para entrega inmediata. También se nos facilita el tema de que si tienen terreno o no. Nosotros hemos licitado desde el año pasado un total de 2.100 viviendas que son por contrato, ejemplo, 300 casas por provincia, en Herrera, en Los Santos, en Lucas del Toro, en Chiriquí, y esas 300 casas se las ha ganado contratistas diferentes. Es decir, que en esas provincias nosotros podemos atender muchos más casos. Ejemplo, igual así mismo en Panamá como mencioné, Ciudad Esperanza, tenemos el proyecto de
de más de 2.000 apartamentos y se nos facilita mucho más atender estas solicitudes. Asimismo, en Colón, Altos de los Lagos, aunque no esté listo, lo que nosotros hemos hecho también es, por ejemplo, atender esos casos prioritarios otorgándole algún subsidio de alquiler social, es decir, el Ministerio de Vivienda, cuando son casos muy urgentes, les ofrece un subsidio de aproximadamente 150 por mes para que las familias puedan buscar un cuarto, un lugar donde alquilar, y hasta que esté listo el proyecto de Alto de los Lagos en Colón, u otros proyectos, entonces se les asigna en Alto de los Lagos, se les hace compromiso. Entonces va a variar de acuerdo a el lugar donde estén, pero siempre se busca atender a los casos prioritarios: pobreza, pobreza extrema y discapacidad. Viceministra, ¿y qué pasaría en el caso, por ejemplo, de que un familiar dentro de ese núcleo que ustedes le han dado la facilidad de tener o de acceder a ese programa, una de las familias tenga un programa que ya tiene, por ejemplo, otro beneficio de eso de los programas que ustedes están ofreciendo? ¿Qué pasaría? ¿Podría aplicar a la vivienda o sería una duplicidad? Si dentro del cuadro familiar ya uno fue beneficiado. Correcto. No puede aplicar porque, como mencioné anteriormente, estos programas del Ministerio de Vivienda van dirigidos a personas que no tengan vivienda, o sea, que no les salga nada en registro público, que tienen alguna propiedad, excepto si tienen un terreno inscrito a su nombre y mandan una solicitud de vivienda. Por eso es que digo que prioridad, y siempre vamos a mandar de primeros a las trabajadoras sociales para que certifiquen que, ok, tienen su terreno, pero la casa está construida con madera, con zinc, o sea, no cumple con los requisitos de una vivienda digna, pero le sale inscrito el terreno en registro público, perfecto, porque ahí entra el ministerio entonces a poder apoyarle con una vivienda. Pero si el caso es de que, por ejemplo, nos mandan una nota, evaluamos y el cuadro familiar está la hija, el abuelo, el tío, y al tío le sale una propiedad, entonces no lo podemos nosotros beneficiar porque no podemos darle doble beneficio. En ese sentido, ¿qué soluciones o acceso se le está dando a los jóvenes para obtener una vivienda? ¿Hay algún programa focalizado en los jóvenes, en personas que ya puede ser que quieran tener una vida aparte y cumplir con ese sueño de todos? ¿Qué respuesta se le da de solución habitacional para ese sector? Bueno, actualmente nosotros estábamos trabajando un proyecto precisamente para que los jóvenes puedan ser tomados en cuenta para estos proyectos del Ministerio de Vivienda. Estábamos trabajando un plan piloto para el proyecto de Altos de los Lagos de la provincia de Colón, pero precisamente el tema es un poco, por ejemplo, hay que verlo con detalle porque siempre hay prioridades de familias. Si hay una persona joven que aplica sola y hay una familia que tienen 5 hijos, nosotros nos tenemos que ir siempre por la parte de la familia. Pero sí estamos trabajando en un plan piloto para beneficiar a jóvenes, porque entiendo jóvenes que son personas solas, ¿no? Sí, que probablemente tienen un trabajo, pero el ingreso familiar no les da para aplicar en un banco para adquirir una vivienda, porque el ingreso es básico, tienen un salario básico, un salario pues que no les está permitiendo acceder a las entidades bancarias como pues para que les dé un préstamo para su residencia, y quizás esto sea un plan que sí les pueda permitir tener su casa si es una persona que quiere iniciar desde joven con un proyecto de vivienda. Ahora, dentro de estos planes y programas que ustedes desarrollan, viceministra, no sé si han considerado un plan de cuidado y mantenimiento de esas residencias que ustedes les entregan a las personas, porque yo creo que es importante, lo digo porque vemos algunas viviendas de interés social que sería bonito que se conservaran, se mantuvieran, porque vamos, después que eso se entrega y se desconectan, pues ya vemos el deterioro de esas infraestructuras. Y hablo del deterioro en general, porque eso pasa ya cuando las casas se asientan, cuando los edificios se asientan, ahí se van
Rajaduras. rajándolas, exacto, y rajaduras, hay un sinnúmero de cosas, y por qué no decirlo, los vicios ocultos, que pasa en los mejores proyectos, así que por qué no puedo yo pensar que puede suceder en estos proyectos. ¿Qué pasaría en ese sentido? Sí, ese La proyecto, garantía que tienen y sobre todo, repito, el plan de cuidado y mantenimiento. sí, ese programa existe en esta administración del presidente Cortizo. De hecho, en conjunto con el ministro Paredes se crea el programa de Recuperando mi Barrio, que se ejecutó en corregimientos como Curundú. Actualmente también se está trabajando en la provincia de Colón. En Caledonia también está por comenzar que tomen en cuenta varios edificios que están en mal estado, pero ese programa se crea precisamente para darle mantenimiento. Ahora, nuestro mensaje también va dirigido a aquellos beneficiarios que hagan el uso correcto de sus edificaciones, y es por eso que nosotros con el otro viceministerio que hay dentro del MIBIOT, que es ordenamiento territorial, está la dirección de propiedad horizontal, que buscamos siempre que estos proyectos, estos edificios se conviertan en propiedad horizontal para que tengan su propia junta directiva, así como las Así personas que es. vivimos en apartamentos sabemos que tenemos que pagar un mantenimiento cada mes, y con ese dinero se hacen las reparaciones y los mantenimientos. Eso es lo que estamos enfocados en esta administración, que las personas tengan ese sentido de pertenencia y sepan que si se me cae una cerradura, si se me daña la puerta, no es el gobierno, no es el MIBI, no es el BHN, sino que ellos mismos como residentes deben poner ese esfuerzo para poder determinar o arreglar sus edificaciones. Pero de hecho el programa ya está. Hay uno también que vamos a licitar, estamos esperando una partida que es en el área de Río Abajo, que incluye también más de 14 edificios para arreglar. Por ejemplo, el programa de mejoramiento de barrios que se ha ejecutado en la provincia de Panamá, en el distrito de San Miguelito también estábamos contemplando, pero es lo que buscamos, que las personas sean conscientes de que deben hacerse cargo como cualquier edificio privado. Viceministra, ¿han ustedes considerado, por ejemplo, edificaciones privadas que de pronto las personas quieran ceder o vender ese edificio o cada uno su apartamento para darles a ustedes la facilidad de que, bueno, ya están construidos, simplemente poder ubicar a personas que tengan en albergues temporales? Cito un ejemplo, Corundú, que me gustaría que me indicara cómo avanza esto de los albergues temporales, que entiendo ustedes iban a estar viendo las posibilidades de brindarles soluciones de viviendas a este sector. Lo primero, si ustedes han considerado eso como una posibilidad, una edificación que ustedes la adquieran privada para solución habitacional. Y lo segundo, lo del avance en cuanto a estos albergues temporales y las soluciones de habitación que le iban a dar a estas personas de Curundú. Sí, bueno, el tema de tratar, por ejemplo, un edificio que ya está construido y que está totalmente deshabitado, de hecho, eso ya lo hacemos y lo ha hecho el Ministerio de Vivienda, no en esta administración, desde administraciones anteriores, en concepto a veces de compra. Actualmente lo hacemos en concepto de alquiler por el tema presupuestario, pero recientemente nosotros hemos alquilado un edificio en el corregimiento de Caledonia precisamente para ir llevando a personas a este lugar mientras construimos otros proyectos. Tenemos edificaciones alquiladas en diferentes corregimientos de Panamá, pero ahí entra algo delicado, ya que nosotros en el 2021 tuvimos una contingencia en el corregimiento de Caledonia, específicamente en los edificios de San Miguel, donde colapsó uno de los balcones, y a partir de ahí nosotros hicimos el trabajo de reubicación de los edificios de Chame, Chorrera, San Carlos, Capira. Actualmente eso se está demoliendo para que ahí podamos hacer un proyecto. Todas esas personas, aproximadamente 190 familias, les ofrecimos el subsidio de alquiler social para que estén alquilando en otro lugar, mientras nosotros
hacíamos la licitación. Otras personas las mudamos al edificio que nosotros alquilamos, que es un edificio que está totalmente vacío, que lo utilizaban en su momento como hotel, y hay algunas que están ahí. Pero nos pasa que, por ejemplo, si tenemos ese edificio en el corregimiento de Caledonia y se lo ofrecemos a las personas de Corundú para que momentáneamente estén ahí, las personas indican que no pueden ir por temas de áreas o ya temas de seguridad. Entonces ese tema también lo contemplamos dentro del Ministerio de Vivienda, que no es que sin consultar con las personas vamos a alquilar un edificio en tal área, porque es muy delicado y tenemos que consultar primero con las familias, pero sí es una práctica que no solamente se ha hecho en esta administración, se han hecho en administraciones anteriores del MIBIOT, que es que alquilamos edificios totalmente completos para dar solución a diferentes personas. Asimismo, tenemos diferentes contratos con hoteles y cuando ocurren, por ejemplo, estas contingencias de lluvia, deslizamiento, inundaciones, incendios también, que hay que dar una respuesta inmediata a las familias. Por lo general los llevamos entonces a estos hoteles para que momentáneamente estén ahí. Pero sí tenemos el caso de personas que dicen, yo no puedo, yo no quiero ir a ese lugar por temas ya de áreas, de limitaciones que tenemos. En cuanto a los proyectos de inversión de interés social, con el veto precisamente de la ley de interés preferencial, ¿de alguna manera esto ha impactado para conocer de parte del MIBIOT las expectativas que tienen ahora a partir del 1 de julio, que nuevamente entra la Asamblea a sesionar? Si han podido avanzar al día de hoy, 5 de julio, en ese sentido, porque asumo que esto de alguna manera impacta este programa que ustedes tienen o proyectos de inversión de interés social. Así es, definitivamente es una ley que ha beneficiado a muchas personas. De hecho, hay muchas personas que esperan que esto se concrete para poder hacer sus compras de apartamentos. Y sí puedo decir que se ha avanzado. Hace aproximadamente una semana el ministro Paredes estuvo reunido con el ministro consejero de la inversión privada para precisamente, el viceministro Batista, para precisamente finiquitar y verificar esta ley para poderla presentar primero ante consejos de gabinete y después en la Asamblea Nacional. Pero sí se ha avanzado y pienso que es algo que va a tener una respuesta positiva y una aceptación. De hecho, lo están pidiendo las diferentes personas y gremios de la construcción. Para finalizar, viceministra, no sé, creo que no se me ha quedado nada por fuera, pero sí para concluir con relación a ese llamado a la ciudadanía, sobre todo a los interesados en obtener una vivienda, reiterarle los requisitos y los pasos a seguir para posteriormente obtener esa evaluación de parte del MIBIOT y adquirir su vivienda. Así es. Yo creo que es importante que aquellas personas que tienen interés de poder conocer los proyectos de vivienda puedan no solamente verificarlo en las páginas web. Yo los invito a que se acerquen a las diferentes regionales que tenemos a nivel nacional y conozcan cuáles son esos proyectos y programas de vivienda, porque como lo mencioné, va a depender si la persona tiene o no terreno. Es su primera vivienda, así que es importante que conozcan primero con cuáles proyectos aplicarían. Así que los invito a acercarse a las regionales para que les puedan explicar. Antes de despedirla, viceministra, hay un plan piloto del pago al programa social por ACH. Cuéntanos de ese programa, ¿en qué consiste? Sí, nosotros tenemos actualmente a más de 500 beneficiarios. Tenemos aproximadamente una cifra de 569 beneficiarios con este proyecto de alquiler social. Como lo mencioné, cada vez que ocurre alguna contingencia, lluvias, incendios, inundaciones y la persona, por ejemplo, pierde su casa, lo ideal o la respuesta más rápida que nosotros podemos dar es hotel, que es albergue. Muchas personas van unos cuantos días, pero como eso es para estar algunos días, no permanente, les ofrecemos el tema de alquiler social, que es otorgarle ese subsidio para que ellos puedan conseguir un lugar donde estar hasta que le entreguemos la solución permanente. Y nosotros hemos trabajado desde el año pasado en conjunto con la IG, con la Dirección de Desarrollo Social y todas las direcciones del Ministerio, para que esas personas que están
beneficiados, están recibiendo beneficios de alquiler social, puedan recibirlo a través de una tarjeta y no sea por cheque, porque sí hemos tenido distintos tipos de quejas de los usuarios que el cheque se los hace mal o a veces se demora, entonces por temas... O la firma, o por la firma. Por temas no se lo cambian. De agilidad, entonces hemos estado trabajando primero en un plan piloto que fue exitoso el año pasado y ahora ya tenemos el plan masivo para que todos esos beneficiarios, los 569 beneficiarios, puedan recibir esos pagos de alquiler social en su tarjeta de crédito y no tengan que venir hasta el ministerio para hacer filas o tener ese problema de que la firma salió mal y que tengo que regresar de nuevo. Así que hemos trabajado para que sea ágil el proceso de recibir ese beneficio. Creo que se nos quedó pendiente también la pregunta que le hice con respecto a los que están en Curundú de manera temporal en los albergues. ¿Esto para cuándo tiene solución, viceministra? Sí, nosotros entregamos esos albergues en agosto del 2022. Le llamamos albergues, pero en realidad son mini apartamentos que cuentan con sus 2 recámaras, con cocina. El baño sí es compartido en el área de afuera. Y tenemos planificado un proyecto ahí, pero sí tenemos que ser responsables en esto, que no contamos con el presupuesto para poder licitarlo. Pero con otras familias de ese mismo sector hemos tenido el tratamiento de alquiler social, es decir, que los que tienen estos problemas los hemos sacado de esas áreas para que alquilen en otros lugares. O sea, no puedo dar una fecha de cuándo va a estar el proyecto porque no lo hemos licitado por parte del partida, pero lo que sí quiero resaltar es que estas viviendas comunitarias o albergues que se les llama, se entregaron en agosto, son viviendas que cuentan con todo lo necesario para vivir, no es que están asignados ni nada. ¿Y por qué se les llama temporales, viceministra? Temporales porque hay un plan de poder licitar un proyecto permanente, que es lo que mencioné que está en proyecto, pero no tenemos la partida para poderlo subir. ¿En ese mismo sitio se haría? En ese sitio que se llama Nochesería Amanecer. Quiere decir que las casas están hechas de algún material que obviamente por eso se les llama temporales. No, bueno, sí, nosotros licitamos ese tipo de viviendas para que fuera construida por un material de panel sándwich, que eso se puede desarmar en algún momento y volverse a utilizar y ponerlo en otro lugar. Por eso es el tema de que son temporales, porque tienen ese beneficio de que en algún momento que podamos licitarlo pueda ser utilizada esta estructura en otro lugar. Bien. Quiero agradecerle a la viceministra del MIBIOT, Daniela Martínez, por este enlace y conversación amplia, sobre todo para hacer ese balance de 4 años de gestión. Las soluciones habitacionales, todos los planes y programas con los que cuenta, y vamos a seguir dándole esa mirada de ese derecho habitacional y de vivienda que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, bienvenida siempre, viceministra, a este espacio. Buenas tardes. Gracias, la orden. Saludos a todos, buenas tardes. 3:57 minutos, momentos de irnos a una pausa, pero al volver hablaremos con la gobernadora de Panamá, la licenciada Karla García. Con ella hablaremos también de esa evaluación y los resultados, pero sobre todo el impacto que ha tenido el programa Pacificando mi Barrio y la entrega de armas por bonos y comida. No se vayan, ya volvemos.